9 minutos y otra vez la hora 11. Conexión, dice. Sí. Bueno, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿No te asustaste de lo que dijimos? ¿No? ¿Todavía? Bueno, gracias. Juan Manuel es nuestra... El pobrecito está destinado a escuchar, no le guste o no le guste, hay algo político. Sí, pero tiene una gran ventaja. Sí, sabe escuchar. No, y además por eso se va a ir al cielo con zapatos y todo y sin escalar. Escuchaste ya, Juan Manuel. Bueno, la palabra tiene valor y poder. Quisiera compartir con ustedes. Agustín, si me ayuda, ¿sí? Sí, indudablemente. Dice acá un artículo: palabra es un conjunto de sonidos o signos a los cuales se le otorga significado. Pesangos y la diccionario. Pero si conjunto de sonidos o signos a los cuales signos serían las palabras, las letras. Sí, se les otorga significado. Apega la palabra. Conjunto de sonidos y signos. Sonidos venían de vos pide oye transmití. Ya Eva. Signos que tú serían las letras, las palabras. Esos son los signos. A través del cual se le da un significado. Y se expresa un pensamiento, una idea o a un remiendo. Así dice el diccionario. Por tanto, el objetivo de la palabra es comunicar o transmitir ideas. Para eso, los interlocutores deben compartir el significado de dichos sonidos. No entendí, te mandó. Por tanto, el objetivo de la palabra es comunicar o transmitir ideas. Ahí está. Para eso, los interlocutores deben compartir el significado de dichos sonidos. Ahí está. Bueno, ejercicios así hoy porque si voy capturos indígenas no entendí pero justamente para que se produzca realmente la comunicación a través de la palabra entre el interlocutor y quien lo emite, es necesario que el interlocutor entienda, sepa el significado, el alcance de cada palabra, o si no, ella lo entiende al vacío. Sí. Y eso trae problemas de comunicación y de conducta posteriormente. Hasta ni adelante. En un corto mensaje inspirado justamente en nada menos que en la palabra de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué no entendemos o no queremos entender qué es lo que pasa? Primero porque somos ignorantes y no entendemos muchas palabras. Somos cortos de palabras, ¿verdad? ¿Cuántas palabras más o menos dice que tenemos que conocer, güey? Por lo menos unas 300 palabras ya manejaban, hay que tomar esa ñaño entender la oye Eva, ya endújala ya le Eva. Que te dimos, pero te sientan cuestión de que ni siempre recone. Hay cuanepa. Pues si ahora mismo me toman un examen y tal palabra que significa, tal palabra que significa, y posiblemente, en fin, lo use incluso muchas veces, pero no entiendo muy bien. Así es nuestra gente. Segundo, porque no tiene ninguna formación cristiana, pero también religiosa. Cuando leímos las lecturas bíblicas, por ejemplo, entonces no tienen la menor noción. A lo mejor muchas veces algunos nos enduyen de la primera vez, varias veces ya escuchó eso, pero varias veces también nunca le dio importancia ni entendió, y tampoco se preocupó por entender, preguntando por lo menos después al país, decirle: padre, no entendí yo esa. ¿Cuál es el mensaje central de la homilía de hoy, por ejemplo? De ella apoyan de mí. Yo creo que el país va a volver a decir. Sí, te va a decir si le preguntas. Yo creo que sí, te va a decir. Pero tenemos que tener... Entonces, eso es la palabra. La palabra es un medio, entonces, de transmitir nuestros pensamientos a través de signos, ¿mira? O sonidos. O sonidos al interlocutor. El que lo vea penguana, ñanerenduda penguana. Jamba ella, o llama comunicación, ella ya entiende que la voz es la que emita nomás ciertas ideas, sino también el receptor
tiene que tener la capacidad de recibir. Es la misma cosa que, no sé, vos hablas acá y el otro lado hay un receptor. Mira, radio en opesa, radio aficionado mía. Aprende oye, reproducir a hombre, ¿por qué? Porque hoy tengo equipo o recibía el mensaje, hay que tu acá o en du tapisa escuela. Añandé, ni a enduro ni que nañantendei, porque en daya hay la suficiente código, ¿verdad?, de preparación de formación para descifrar el mensaje de cada palabra. O interés, puede ser también. No tenemos interés. Sí, importa en dónde. Ya en dónde. Hoy quiero a ver a otro lado. Una de las condiciones es comprender el mismo idioma. Ese es otra cosa. Daya uponay nañe kumbu uponay una es la castellano hoy, ¿verdad? El hablar el mismo idioma, entre comillas, indica la necesidad de compartir un sistema de claves que nos permita entender lo que queremos comunicar. Muchos problemas seguramente que tenemos en la vida se da por esto que estamos diciendo ahora. Sí, señor, indudablemente que sí. ¿Verdad? No siempre conocer el significado de las palabras supone entender el mensaje. No siempre conocer el significado de las palabras supone entender el mensaje. Acá hay una trampa también, o puede haber una trampa. Sí. Tanto del que escucha como del que habla. Y pues, digo, ahí entra una serie de elementos de, vamos a decir, sugestivo. Se gustaba darse usted. Entonces no entendí, porque darse usted. Ya. Ahí ya entra una serie de factores de carácter personal y subjetivo. A vos te interesa, a mí no interesa. Al que le interesa capta el mensaje exactamente porque entiende la palabra y le interesa también. Y al otro entiende la palabra pero no le interesa entender. Pero por una cuestión de educación nomás no dice nada, te escucha. Te escucha pero y se calla. Se calla, hace lo peor. No siempre, no siempre conocer el significado de las palabras supone entender el mensaje, ya dijimos. Ahí está. Las palabras tienen valor y poder, pueden dañar, reparar, consolar, alegrar o entristecer. Luego, el valor de la palabra está en juego. La palabra muchas veces vale y poco cuesta. La palabra mucho vale y poco cuesta. Se forza increíble. Poco cuesta. Mucho vale y poco cuesta decir. Con la palabra podemos sanar, podemos golpear, podemos matar, podemos herir el ánimo, podemos elevarle a las personas, sí, a un prójimo que está desesperanzado, que está en una situación de decaimiento anímico, y con tu palabra, una palabra alentadora, podemos elevarle, podemos sanar, vamos a decir, su enfermedad de desánimo. Agustín, ¿no te parece aburrido para nuestra audiencia tratar de estos temas? Yo por lo menos para mí no sería aburrido. ¿Por qué? Porque escuchando esto podré interpretar tal vez muchas situaciones personales mías o de otros prójimos y podría servirle como una ayuda a que él proceda de una manera diferente a lo que estaba haciendo, a su apatía también. Hay cuando anda hay ni a visitar ni hay cuando hoy hace teja hoy en depresión fulano y mengano. Entonces, compañero, ya visitan a tapizabe allá a la hasho anda de coimba a te contener era hasho en presencia, llevale tu palabra de estímulo, de motivación, de ánimo. Sí. Ve ahí cena la mensaje y allá evagina. Ayer pango importante te andas así, no cuesta plata. Ahí está. Ahí por eso viene esto, dice, la palabra mucho vale y poco cuesta. No me cuesta nada, ni tengo en mi naturaleza el don de hablar, de emitir palabras que transmite un pensamiento o una idea mía que podía servir
como un aliciente, un remedio al prójimo que no tiene. Sí. Qué interesante esto que estamos diciendo y que pasamos muchas veces por alto. Así como podemos dañar feo, mal a alguien, también se le puede consolar. Entonces han ido un güera por evendú ajina. Ahuiveki nañambo vale la ya eva. O la ya eva era anilla e pareiti. Porque nuestra palabra, una palabra emitida, es como una piedra lanzada, dice, una oportunidad perdida. Dicatubema ya yocó. Ojo mañana. Si tenemos que herir a alguien, ya herimos. Por eso es bueno que nos contengamos, que analicemos bien. Ticua poramba, epala ya eta, en momento ve jamás vaya eta. Upeana, ya de con autocontrol, por lo visto, tengo. O sea que me hace muy bien esto que está diciendo, porque me hace reflexionar de que tengo que cambiar. Yo también. Algunos aspectos, porque muchos. Muchas Pues veces con la palabra podemos, como sí, dice ahí, matar. Yo muchas veces soy un torrente incontenible incontenible de palabras, de pensamiento y de ideas, que también en mi entusiasmo puedo fácilmente herir, tal vez. Y yo solo pedí perdón de eso, que puedo herir, ¿verdad?, sentimientos inconscientemente. Porque si lo hicieras conscientemente, entonces ese es un pecado, es un mal. Pero muchas veces lo hago inconscientemente. A mí, mis familiares, muchas veces me corrige y me dice, papá, lo dijiste así, tenés que evitar o decir de otra manera. Pues ahí se vaya, ahí, pero muchas veces lo hago justamente también con una intencionalidad de golpear, vamos a decir, el sentimiento del prójimo. No es para herirlo, sino justamente para despertar su somnolencia. Ahí, entonces, eso es importante lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque son dos motivos, una valedera y otra no. Si es para despertar y si es y guiada por la buena intención, bienvenido sea. Pero las palabras también hieren. Y a lo mejor pueden y cuenta vengo yo son que las hice tal cosa. Solemos escuchar eso. Sí. Demasiado bueno. Entonces ya veía y esa es una esa. Esa es una forma más justamente de despertar en nuestra gente de cuán importante son las palabras, que son signos y, ¿qué dijimos? Y significados. ¿Sí? ¿Verdad? Son signos, sonidos y signos que emitimos. ¿Sí? Y signos a través de la escrituración y sonidos a través de la palabra. Ñandeo, y tengo la animal que a tu cuabaña transmitir de un pensamiento a través de la palabra, oral o escrita. Y por aquí me viene a la memoria que le condenamos a la lengua de víbora. La lengua no tiene nada que ver. No, la lengua es solamente algo que... Es un instrumento. Y un instrumento que lo usamos mal. Sí, porque nuestros pensamientos obedece a nuestro pensamiento y habla lo que nuestro pensamiento dice. Así mismo es, ¿verdad? Y así muchas veces somos inconsecuentes. ¿Bien? ¿Vos no crees que eso que estamos diciendo le está aburriendo a nuestra audiencia? No. ¿Qué pueden aceptar? Por primera vez a esta en la de aburrir, porque fea y pora. Todos los remedios muchas veces, no todas las veces son sabrosos. Hay remedios amargos y en la medida de su amargura muchas veces es bueno. ¿Verdad? Es bueno, sinceramente. Entonces, tómelo esto como un ajenjo. Como un que sirve. Como un ajenjo, pero puedes tener la certeza de que te va a hacer muy bien. A pesar con ese pensamiento, con esa actitud, ya ese coño de programa. Entonces la palabra tiene valor y poder. Y sí, Jesucristo anteriormente que era con la palabra, levántate y anda. Sí. Ella se ve y la sirve. Ella se. Bueno, dejo ellos igual a ella. Y así es simple. Levántate y anda. Y al paralítico de hace años. Digo, vea, y año mundo y palo y también. Vengo, no dice 40 y más años, vea, y como nadie ya arrastraba y con silla de rueda. Apenas con Jesucristo, Maigo
está pichaco ahí valeteado, como guata coñandera pichaña, entera tu yicua, pona, está fulano, ya está el barrio, baja tal, oiga, veo hoy. Mañana ando lo viejo y en Mondigo. Y ahora que se decide la cita bíblica, me viene a la memoria el gran robo que hizo el mal ladrón al robarle a Jesús su salvación. Hoy estará la paz. Mira un pueblo que hoy estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Bueno, y yo, mi vida no quiero que sea como un ladrón, pero me gustaría, ¿verdad?, que ese último momento, quisiera transitar y que Jesucristo me pueda decir. Vos querés, yo también quiero ocupar ese lugar del mal ladrón. Tango de portaba ahí, pero el yugo a veces está solucionando el problema y se ve. Bien. Seguimos este artículo tan importante y en pocas líneas ya hemos dicho mucho, porque cada palabra encierra indudablemente mucho mensaje. Sí. Ana entero con la capacidad de interpretar el alcance de las palabras. Una palabra dice muchas veces, ¿verdad?, exprimir yo puedo naranja me cuedema de sandeja yo puedo ausente y no acá es de ojo a pese en la palabra ña mindu una ese a ñambo cuesiana a ñe que va ña kumbu, que todo eso se viene de alimento. Dice, es probable que por una lógica económica al uso nos haga pensar que la palabra al costar poco vale. Como no tiene un precio en el mercado, creemos que nada vale. Este es realmente un pensamiento de carácter eminentemente económico. La economía. No dice, en la economía que es lo que se estudia. Pagás por lo que vale, por lo que te va a ser útil. El valor de las cosas. El valor de las cosas. Sí. Acá es todo lo contrario. Muchas veces la palabra no cuesta nada. No pagás nada para escuchar un lindo mensaje, pero vale tanto y vale mucho más que muchas cosas materiales que podía pagar mucho una palabra que transmite un mensaje. Unas palabras de aliento en un momento de crisis de alguien puede salvarle la vida. Claro. Un consuelo, ¿verdad?, un acercarse en un momento. Es tan importante la palabra sean irungüera serendúa y nada. Ahora me quiero referir directamente a los padres de familia, a papá y mamá y a los hermanos que conviven en la primera sociedad que es la familia. De cuán importante haya valorizáquena, ñamomba iguazúquena peña niñe, a peña transmitida en aña de pensamiento y catu cuague ya que naña de familia ve ni que será allí ni que será a ni que entrega coapeti den de vale den inteligente eñeja a que mi otro y catu no a ajeno pea con la huerecoa porque oñeja a de y catu a ve ereco de palabra de aliento, como dijimos. La palabra tiene mucho valor. Tiene mucho valor, por más que muchos no le dan valor. Tiene mucho valor y una palabra puede matar como puede también hacer resurgir de un estado deprimente a una persona a un nuevo estado, vamos a decir, de alegría, de felicidad y de mucha acción. Pero dice, las palabras valen, con ellas se arman guerras o se construye la paz. Sí, señor. Una palabra muchas veces una ofensa a un mandatario y ellos muchas veces llevan a una guerra. ¿Por qué? Porque se ofende a través del mandatario, la ofensa al mandatario muchas veces se ofende a todo un país. Ahora que sí, eso, estaba recordando que he visto, no sé, en la televisión ayer o anteayer, que estos países que están en guerra allá en... Sí, Ucrania, Rusia, sí. Israel y me parece que muchas de las palabras atizan más el fuego. Sí. Es lo que está... Es como tirar leña al fuego. Sí. Enardeces más, enalteces más. Cuando la misma palabra o las mismas palabras podrían dar el efecto contrario de paz. Así mismo.
Por eso es muy importante y oportuno que tengamos en cuenta, y ahí está la sabiduría. ¿En qué momento tengo que decir o proferir tal o cual palabra? ¿En qué momento y con qué intensidad de mi estado de ánimo tengo que pronunciar una palabra para que realmente tenga su efecto que esperamos? ¿O en qué momento callar? ¿Y en qué momento callar? Y ahí, en qué momento decir es importante. Puede haber un momento en que no te acredita decir nada. Bueno, se arman guerras, como también se hacen la paz con las palabras. Algunos sostienen que hoy la palabra ya no tiene valor, pero tendrá o no valor dependiendo de quién la pronuncie. Ahí está también. Vos dice Villa, maella, pero yo Agustín, pena, pero no vale. Ya llega chica. Oye, en Barei. A pesitena, Romointe, Roñemointe, como ejemplo. Él a mí me ha convencido que realmente no valía la hora de palabra. O vale el teléfono, pero y me a ver, ahora era hasta 13 años más, y me a ver, penendiré, ella compartí este pensamiento por en Orengo, y me he creído que esta vez que tu guajaina no puede tener la pichacuera de pues no, y que tapeño a tindipe. ¿Qué cobepe? Allí va. Sí. Entonces, depende mucho de quién también la pronuncie. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Viejo adagio, viejo dicho, dice el refrán. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Por más que y verdad, añetegua, ababe mandoro de upengo, justamente ella herea siempre en la verdad. Anite y la de Yapú, porque la de Yapú está piado. En Teobetea, ahí hay un cuento infantil, el pastorcito mentiroso. El pastorcito que se va a arrear a cuidar de sus ovejitas, y siempre anteriormente el lobo era. Hoy en día los lobos son los hombres. Los hombres roban, te roban, ¿verdad? O te matan. Anteriormente había muchos lobos y eran muy agresivos y producían muerte a personas como también a animales. Y el pastorcito desde que gritaba, pedía socorro. Y venían y él se reía de la gente que le acudían a socorrerle, porque a ella apurando y la lobo. Otro tiempo, o la lobo, o sea, porque ella no, espérame, ella puyemena. Ella coango ya coaina. Espérame, ella puyemena. Ando joya a ver, paiteso y la y yo esa yuca paiteso y o a sala lobo a eco disparado yo pídate, pues no justamente o mano ahí. Entonces, que no nos ocurra lo que le ocurrió al pastorcito mentiroso. ¿Verdad? Tengamos nuestro escudo, y que el escudo sea siempre la verdad. Si antes de criticar pensáramos en el terrible daño que producen las palabras venenosas, con certeza disminuirían los problemas interpersonales. Y si supiéramos el poder de sanación que tienen las amables palabras, las utilizaríamos con frecuencia. Te conté ya sacan hanin y de tranquilamente que las palabras venenosas, hirientes, destruyen al semejante, como las palabras también de sanación, agradables, motivantes, sana a las personas. Las palabras malas que tenemos a nosotros también nos daña, por lo que estás diciendo. Indudablemente. Si yo tengo el depósito de maldad y cuando saco eso le daña al otro, yo el recipiente también estoy sufriendo, o soy inmune a eso. Y no. hay gente que no, realmente, que tal vez no son conscientes, ¿verdad? De pero que el mismo el hecho mal está en el mismo. No, pero el mismo hecho le hace malo. Indudablemente, así es. Bueno, lo que se dice no siempre es coherente con lo que se hace. Es la coherente. Hoy ves en pilla ya po. Ni ya po la ya Ni a contradecirla. Ni a contradecir permanentemente.
Está diciendo, no es coherente. Así se puede escribir con las manos y borrar con el codo. Pea famoso dicho ahí. Hasta ya vea hoy de moda. En las instituciones de todos los tipos y calibres y ciudades y del mundo se hacen acuerdos solemnes, ¿verdad?, entre grandes autoridades y grandes publicidades, se hace tal, y a 2-3 meses se hace totalmente lo contrario y nadie dice nada. O no se hace simplemente. O no se hace. Sí. También la comunicación puede ser contradictoria. La comunicación puede ser contradictoria. Y sí. Te dije que te quiero, dicho con tono mordaz. Mordaz es engañoso, mentiroso y malo. Dañino. O con violencia. Pone en tela de juicio tu real significado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice mucho el tono de la voz, la forma de decir que te amo. Puede descubrirte que realmente no le amas nada a la persona. Estoy cierto para cuando pongo ese ejemplo de lo que está diciendo. O impone interés. Te digo que te quiero. Bueno, el tono de voz, el amor, la expresión entonces de amor o de aprecio debe ir acompañado de palabras apropiadas y un tono de voz apropiado para que tenga realmente su efecto. Bien, pensamientos y corazón son la antesala de la palabra. Solo generamos agua limpia si nuestra fuente interna no está podrida. Ahí es tu usaña. Vida feliz y vea. Solamente podemos sacar agua limpia de una fuente si no hay podredumbre en la fuente. Pero claro, y te hay página la fuente cuando está enturbiado. Hay poti acero hina, hañandean a ese y poti acero hina la fuente. Haya hañandean turbiar, podemos enturbiar con nuestras palabras. ¿Sí? Era mal dicha o de malos deseos. Ya enturbiar cuajaba, ve maniga tu hijo y bebé. Entonces, mensaje ajina, ñangare cojajuan ñandere cohere. Permanentemente hoy cojina ñandere cohere. Por eso dice el catecismo, pecamos de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Omisión. Segunda ya pudimos beber, se una pomunda, eso no. Ya pues pecado ahí. Ya yo ahorita va a decir donde yo Agustín, va a decir la peñe pe por ahí ti, na peña pues. Adore hacer nuestra responsabilidad. Pues pero a lo mejor otra cosa, otra persona ve hace mañana ya anda igual. A ver donde hice ni nada con la oportunidad estudiado hay curi. Ese no va a tener el mismo castigo que podemos tener personas que sabemos y no hacemos. Y ahí, Agustín, permíteme poder decirte algo. Esa persona que no sabe y teniendo personas que sabían a su alrededor y nos dijeron, ellos van a pagar la culpa de ese. Sí. ¿Por qué? Son cómplices. Y sí, porque no hizo lo que debía hacer. No le dijo, no le enseñó. Allí pongo en la hora de la verdad, en la hora de estar frente a aquel justo juez, no va a haber chicana, no va a haber abogado que te va a defender si es que no tenés. Y ya tu uco son tu cual, hermano. Hay un dicho que dice, el que no sabe y no sabe que no sabe, ese no tiene culpa. Sí, porque no es consciente, pues. Ahora, aquel que sabe, ¿verdad?, y sabe que sabe y no hace, ese es culpable. Sí, porque no tiene forma de ñaña mindu ponana con palabras, 2-3 palabras mintengo, pero otras mi tía debe tiene enseñanza sabia ñandere cobe mora. Porque ahí te planteo otro, antes de seguir nomás. Ahí no hay ignorancia culposa, pero cuando hay una ignorancia culposa, el hecho de que yo no sepa no me salva la vida. Sí. ¿Por qué? Porque si yo no conozco, porque teniendo todas las posibilidades de conocer, entonces soy culpable. Sí.
Mejoraba. Y es verdad que le vas a decir al Señor, no sabía, pero Yo te di. pero ¿por qué no supiste? Tenías la oportunidad. Si yo me tengo de la herramienta, la libro, mi mañana, de inteligente, de corazón, de ñe, todas las facultades. Estamos echando unas lecciones de la ética cristiana, lleva. Sí, Y señor. de Tucua. Algo solamente ya de cristiano, ya mindo, solamente en una clase magistral de moral Sí, sí, ya podemos escuchar esto. Sí, pero las leyes humanas no te van a... Estos temas son No. de alta moral. Sí, señor. Sí, así de simple. Es la ñemaña de Croacia. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio pensamientos e intenciones del corazón. Ve ahí Hebreo, libro sagrado, ve, en Hebreo capítulo 4 versículo 12, ve, digo, oye, si es Palabra de Dios. palabra de Dios, hoy anda, en Bareía, con autoridad científica, porque estamos basados y cimentados en el libro de los libros, en el mensaje de los mensajes, en el mensaje, vamos a decir, de Dios mismo a través de las Sagradas Escrituras. Acoa, ella de Hebreo, capítulo 4, versículo San Pablo 2. en la carta de los Hebreos. Sí. Sí. La palabra, según Platón, el filósofo Arandú, parecía que decía el siglo V, IV, antes de Jesucristo, que hasta ahora sigue permanente y vivo en nuestra sociedad, en nuestros pensamientos y en nuestras enseñanzas. 2500 años. Dice Platón, según Platón, es de suma importancia, ya que se la utiliza como fuente vital de conocimiento y comunicación. Es un organismo vivo y canal por el cual se transmite esa semilla inmortal en Platón, al señalar, al referirse a la palabra. Si te va a resaltar la importancia y las cualidades de la palabra. Y porque no se puede matar por las palabras. Según la palabra dice, es de suma importancia, ya que se la utiliza como fuente vital de conocimiento. ¿Sí? El conocimiento lo transmitimos a través de la palabra. Sí, sí, sí. Nuestros sentimientos y pensamientos. Y comunicación. ¿Sí? La palabra es el medio de comunicación del pensamiento y del sentimiento. Es un organismo vivo. La palabra tiene vida, tiene poder. Sí. Y canal por el cual se transmite esa semilla inmortal. La palabra. Vea ahí un gran filósofo griego, Platón. Y mi opinión para nosotros, mis queridos y amables oyentes. Y hablando de palabras, ¿y cómo se dice del libro de la Biblia? ¿Qué es? Palabra de Dios. Sí. Allá, ahí. ¿Quién me lo dijo? No, pero no hay palabra. Cuando nos referimos muchas veces a ciertas personas que se caracteriza siempre por mentir o por no respaldar Sí. lo que dijo. No tiene carácter ya de para Gina, yandeñe M, yande apisha y por hoy me opesagua. Bueno, y seguimos con esta reflexión. La palabra, Platón, bueno, se lee en Proverbios, capítulo 18, en los versículos 21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es en domina. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Por qué en la lengua? Porque a través... La lengua es uno de los instrumentos, también la vía, podríamos decir, de la palabra, para que la palabra llegue al interlocutor o vaya más allá de mi naturaleza humana. La lengua. Y esa lengua puede estar sucia, como puede estar limpia, puede estar sabia, como puede ser ignorante. Lo que nos dice la Biblia es que Dios nos enseña a hablar
y a hablar su palabra, que tiene poder creativo en sí misma, pues son palabras de vida. Ni a pensar pico han ido se te ven a pensar la era llena eso. Incluso ni en boegona ese. Y las oraciones son palabras de vida, realmente palabras fuertes, palabras interesantes, edificantes. ¿Y cuántas veces nuestras oraciones son apáticas? Sí, o repetitivas. Y no tienen el efecto en nosotros mismos y en los demás. ¿Por qué? Porque justamente no pensamos, no valorizamos y ni escudriñamos, vamos a decir, el significado de las palabras. Permitime, por ahí está. Vamos a suponer que decimos en el rosario, en el primer misterio contemplamos la oración de Jesús en el huerto. No podemos detenernos medio minuto y pensar el sufrimiento de Jesús ahí en ese momento, porque estaba pensando seguramente en toda la carga, ya el sabía tormento que va a pasar en manos de los romanos, de sus adversarios. ¿Y por qué sufrió tanto? Dice que se le rompía los tejidos y sangraba de tanto dolor. Cuando hay un dolor moral, dice que así es. Pero si pensamos en eso cuando rezamos, le vamos a dar sentido a lo que decimos, si no van a ser palabras nomás. Simples palabras sin cuerpo. ¿Sí? Allí para que están más en boejina con artículos de. Entonces la muerte y la vida están en poder de la lengua. La lengua que pronuncia, la que transmite y envía más allá de nuestra naturaleza, las palabras lo hacemos a través de la lengua y tiene entonces un inmenso valor y de la importancia del poder que tiene la lengua y de cuán importante es también entonces de cuidar ellos la hipotijaguantes en todo sentido, porque la lengua sucia, así vamos a decir, y no va así me mete. Sí. Y daña. Y daña. Vengo el otro que van a hacer, abrimos la boca, saca la lengua. Ahí él de alguna manera detecta gran parte de cómo funciona tu organismo. Sí, sí. Y no hayan de pecha ahí. Ñane cucao, ñañe evaíno. Ñane vendúo hoy cuamba esa agua persona pandemba, pandela negre, pupe eres coba. Y a través de tu palabra, de las buenas palabras, edificantes, constructivas, amorosas, también sabe y por una persona, o valeco persona. Lo que nos dice la Biblia es que Dios nos enseña a hablar y a hablar su palabra, que tiene poder creativo en sí misma, pues son las palabras de vida. Ahí está. Señor, borra las palabras que dije con modo y tono equivocado, con ira, en casos en que el enojo desmedido me hizo lastimar con palabras injustas a las personas. Oración de que todos los días se han ya. Te ambos o xereco bebé. Aleyita. Señor rey. Peñan de oración. Yo puedo rezar esto todos los días. ¿Por qué? Porque estoy en este mal. Borra las palabras que dije con modo y tono equivocado. Una forma palabras. ¿Y Catupio permitirse ¿sí? También? Pues, con ira, con Señor. enojo muchas se pronuncian palabras. Señor, borra las palabras que dije. Sí. Con modo, con modo y tono equivocado, coma, con ira, con enojo, y sigue, y tono equivocado con ira. En casos en que el enojo desmedido, en caso que el enojo desmedido me hizo lastimar sí. con palabras injustas a las personas. De una oración muy profunda y pertinente y todos injusta
injustas y a las personas. Cada día podíamos rezar esto, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos perdone de nuestra forma de hablar y del tono con el cual nos referimos a las personas. Pues gusto tengo idea. Sí, por lo menos se lleguea. Siendo o ñeñe también o se siempre ahí siempre puede estar ahí hoy. Generalmente reaccionar pues ya veí. Sin embargo, si gustase un buen trato, que me digan en forma suave y cariñosa ciertas cosas, por más que me diga mis defectos y me duele menos cuando me dicen, ¿verdad? Con ya acepta, ¿ves? Ya acepta. Sin embargo, oye, con palabras hirientes y muy duros, con tonos muy fuertes, con rabia. Entonces, Pepe, no hay en sino despertar en guaraní, despertar. No sé yo guaraní. Ya pa. Mumbai ñande arte ahí, ñande espíritu ahí, o Mumbai ñande pupe ahí. Ahora, me acerco a vos, seguro que me escucharás, para pedir que me ayudes a calmarme silenciosamente cuando me encuentre muy enojado. Amén. Pepe Aego o palaña de oración. Primero yeye perdón por las palabras hirientes, tonos fuertes, ¿verdad? Y enojado con el cual lastimamos con nuestras palabras al semejante. Y segundo, yeye uresupe tañane endumi, to endumi, ñande plegaria, ñande yerure, ñande yarape, caton esa ñane calma ahí, hoy pe añande ahí ate ahí aro, caton esa ico poramba, ñande la pisa cuerandi, hay copona ñanendiré mismo, porque no hay nada peor que vivir en conflicto contigo mismo, y eso muchos vivimos así y nunca conocimos la paz. Por eso ya me te he dicho, ahí le perdonaba Juan de la Pisacuera, primero de reñe perdonaba era de AP con reflexión arando amén antes adecuada. Amén. Paro pide. Y quiero terminar nuestro espacio de hoy con este mensaje. No sé quién me envió, no sé si dice vergüenza. No sientas vergüenza de usar la misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo. ¿Sí? Vergüenza es aparentar algo que no eres. Pese y de expresidente uruguayo. Mira un poco Mujica, el doctor Sí. Mujica, expresidente del Uruguay un tiempo, y que ilustró, vamos a decir, dio una imagen diferente al gobierno. Sí. ¿Qué gobernante? Qué gobernante, espectacular. Él tenía un escarabajito y vivía en una casa quinta, Sí. donde tenía sus bananales, sus plantaciones de frutas, sus plantaciones de verduras, y él arrancaba todos los días para consumir eso. Y cuando llegaba la hora de irse a su trabajo, que era el Palacio de Gobierno, Sí. tomaba su escarabajito. Sí. Él tiene acordado, o sea, se le da por ley, está darle el mejor vehículo, incluso blindado, para proteger su integridad física. Y él no necesita eso, pues su mejor blindaje es su conducta, su forma de tecoe. Ejemplo, te modelo. Y te sí, porque tu tecoe tiene que ser tu mejor blindaje. Porque en de coe potiro ningún de que ababewi. ¿Por qué? Porque neimo hay oí la ababe o atentar le ande de buenos abuelos, no atentar en contra. No me acuerdo del nombre del presidente del Uruguay, que se iba al supermercado y a la playa sin guardias. ¿Sí? No del Uruguay, de Portugal. Oye, sí. Sí, no me acuerdo un poco de su nombre. Y la verdad es que y la gente de su cercanía le decían, escandalizada. Sí, no, pero poder sentir, poder ser objeto de un atentado. No. Y si ocurre con guardia o sin guardia, va a ocurrir también.
Y botana. Pero qué libertad tenía. Esa es una persona que tiene una gran estatura moral y cívica, podríamos decir. Y eso es su mejor escudo. Su mejor escudo. Está seguro de que de su conducta, de su mala conducta, nunca procederá una acción agresiva del semejante hacia él. Qué lindo sería vivir así y tener realmente esa paz. Y esa es realmente la paz. Y la paz te viene justamente, y la felicidad viene del interior del hombre, ¿verdad? Y viene de adentro para afuera. Algunos oímos a la felicidad, ojo, hoy descubrían, música, baile. No, la felicidad, la paz no viene de afuera para adentro, viene de adentro para afuera, se va y se contagia también a los demás en esa manera. En la medida de tu estado de pasividad, de paz, vamos a decir, de tranquilidad y de felicidad, también contagiarás a los otros en esa manera. Aupesa tapia y tequena han ido un wea te ñandere coerupi ya hasaharupi. Me gustó el tema de este segundo tema de hoy, pero no me acuerdo. ¿Vos te acuerdas cómo se llamaba? Pero bueno, esto que acabamos ahora ya vamos a acordarnos más tarde. Bueno, la palabra tiene valor. La palabra tiene valor. La palabra tiene, voy a anotar acá. La palabra tiene valor y no cuesta nada. La palabra tiene valor. Hoy estoy contento también con el programa, porque aprendí mucho. No es tanto por lo que tal vez los otros puedan aprender, porque tú ya en duda a lo mejor no entendés por ahí ya veía, ya comentar que ya veía, pero por lo menos ñam Mumbai supela y conciencia, ñam Mumbai supela que había sido esa manapa. Y a mí me ayuda muchísimo esto. Yo ya llevo un propósito de cuidar más mis palabras. Bueno, espero que no haya sido del desagrado de ustedes, estimada audiencia. Este sábado sí. Y estaremos el próximo sábado, sí, de 10 a 12 en el programa Sembrando Valores por la 101.3 Radio El Verbo. Oye, mes amigo, ahora acompañamos siempre. Pues gracias. La razón de nuestro trabajo de acá son ustedes. Sí. Es nuestra audiencia. Gracias, Juan Manuel. Que estén bien, haciendo el bien. María.